conversando junto a ti para hablar de algo que esperemos no ocurra en la intensidad que vimos durante los años anteriores. Nos referimos a los incendios forestales. Pero ¿qué está haciendo la Corporación Nacional de la Madera, CORMA? Hoy día vamos a conocer algunos planes que están implementando, que se están trabajando, pero también queremos hablar de prevención. Nos acompaña Margarita Celis, ella es gerenta nacional, más bien regional, de CORMA aquí en el Biobío y también para Ñuble, y Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de CORMA. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, bienvenidos aquí a Matinal Nuestra Casa para abordar este tema muy importante. Hemos visto en imágenes lo que también ha ocurrido en otros países, ahora recientemente, ¿cierto? También en este tema de los incendios allá en California, Cami Schuller, y también los incendios que ha afectado no solo a nuestra región años atrás, también el año pasado, en años anteriores, que se pierden vidas humanas, la naturaleza. ¿Cómo estamos ahora preparados ante eventuales incendios forestales en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, primero agradecer, saludar a todos los que están conectados, viéndonos hoy día. Realmente, como ustedes lo decían, es un tema de preocupación país, ¿no es cierto? Los incendios forestales, esta temporada hemos tenido un trabajo muy coordinado, hemos aprendido, ¿no es cierto?, mucho de las temporadas pasadas. Estamos trabajando con CONAF, con bomberos, con los organismos públicos, con Senapred, con todas las instituciones, para poder enfrentar de mejor manera estos desafíos, ¿ya? Los incendios en Chile, ustedes saben, los producen los humanos, más del 99,9%. No son los conejos, como dijeron tiempo atrás. Efectivamente, y no son naturales, ¿ya? Por tanto, el comportamiento humano es fundamental para que no ocurran incendios, ¿ya? Y ahí está el trabajo de todos y de todas para abordar, por una parte, la prevención, que ha sido muy desafiante, ¿no es cierto?, porque tenemos que involucrar a la ciudadanía, tenemos que trabajar con las comunidades. Hay un trabajo muy fuerte en el modelo de prevención de la red comunitaria, ¿ya?, trabajando con los comités en las comunas a nivel local, donde los municipios, los alcaldes, tienen un rol fundamental en ese liderazgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú estás en un territorio y conoces las vulnerabilidades que tiene ese territorio, eres capaz de enfrentar esos desafíos, ¿ya? Entonces, por eso ha sido uno de los ejes importantes para nosotros el trabajo de este año, y que tenemos que seguir reforzando para crear una cultura de la prevención. Por supuesto, bueno, y además de el factor de riesgo latente, que es la actividad humana, muchas veces por negligencia, por algún descuido, por hacer algún trabajo en esta época que genera chispas, por ejemplo, pero también la intencionalidad de muchos de estos incendios. Hay otros factores de riesgo como las olas de calor, lo que está pasando con el clima, particularmente por estos días, ya de aquí al fin de semana, al día domingo, vamos a tener altísimas temperaturas en el Biobío, y el déficit hídrico. Ramón, ¿cómo se trabajan estos factores? Mira, en el mundo de la prevención y el combate de incendios, como decía Margarita anteriormente, lo principal es la prevención. Si no hay incendio, si no hay ignición, si no hay foco, no hay incendio. El ser humano tiene que acostumbrarse a vivir con un riesgo que va a ser cada vez más latente. Hace 20, 30 años atrás los incendios no propagaban a la velocidad que propagan hoy día. Han habido temas importantes como la desertificación del país, las olas de calor que antes no existían. El ser humano hoy día tiene vehículos y llega a cualquier parte del territorio. Antes había en cierta parte del territorio donde no había nada. Y para eso, fundamentalmente, es trabajar, como decía Margarita, la prevención social desde las bases, con los modelos que existen, redes de prevención comunitaria, comunidades preparadas, que sea, pero de manera estructurada a través del municipio. El municipio es la unidad mínima geográfica donde las cosas suceden, y suceden porque se gestionan. Las grandes políticas de los gobiernos de los países, sean del turno que sea, no llegan abajo. Son buenas declaraciones, buenas intenciones, pero quien tiene el termómetro para poner la corriente es el alcalde. Ese por una parte. Y el otro tema, que como sociedad tenemos que acostumbrarnos a manejar la vegetación de una manera importante, sean pastizales, sean bosques nativos, sean plantaciones, sea lo que sea, para que los incendios sean menos agresivos. Lo que está pasando en California, lamentablemente, podría ser nuestro futuro. Porque el hemisferio norte ya no solamente tiene incendios en el verano, como nos pasa a nosotros, si tiene incendios en el invierno y que propagan. Nosotros en el invierno tenemos incendios, pero dadas las condiciones todavía favorables, esos incendios no propagan, porque el uso del fuego lo hace el ser humano toda la temporada.
Entonces, esos son temas importantes donde lamentablemente California, que es la cuarta economía del mundo, que invierte en incendios lo que 12 veces más de lo que hace Chile, tanto el sector público como privado sumado, hoy día le está pasando la cuenta, porque se ha enfocado exclusivamente en el combate. Y el combate es donde soluciona los problemas de capacitar a la gente, de coordinarse, de trabajar de manera conjunta, de limpiar los entornos. Las viviendas que está pasando lo mismo en Chile, la gran cantidad de viviendas, hoy día tú tienes más viviendas en la ruralidad que en las ciudades. Y eso es un tremendo problema, porque la ruralidad no tiene las condiciones que tiene la ciudad, que tiene un cuerpo bombero en la esquina, por ejemplo. Entonces, nosotros nos preparamos como Corma, con un fuerte trabajo de prevención social. Tenemos más de 20.000 kilómetros de estructuras preventivas y gastamos una cantidad de millones de dólares importante. Estamos gastando el 30% del presupuesto de Corma, de las empresas Corma, que se ha duplicado en los últimos 8 años, no solamente en combate, sino en ir modificando el paisaje, el territorio, ser lo más resiliente a los incendios para que esto no se transforme en grandes incendios. ¿Y cómo se hace ese trabajo en directamente modificar la geografía o los territorios? Mira, primero desde cosas tan simples como en sectores de alta ocurrencia, como voy a sacar el caso de los álamos, ¿no es cierto? Bajar la densidad del bosque y limpiarlo. Cosas si persistan en quemarte el bosque, ese incendio le cueste mucho propagar. Bueno, a ver, poniendo un ejemplo gráfico. Hace poquito me trasladé desde Concepción hasta la región de Ñuble y me sorprendí con el panorama. Así es. El paisaje cambió por completo, está prácticamente sin árboles en muchos puntos, ¿no? Y uno entiende que son trabajos quizás que se relacionan con esto mismo que estamos conversando. ¿Es ese tipo de intervenciones las que hoy día son necesarias para no propagar incendios? Sí, mucho tiene que ver con cortar la continuidad del paisaje, como se dice, como dice Ramón, para bajar esa velocidad en el fondo de la propagación. Ya mucho de lo que pasa, ¿no es cierto?, en la ruta hacia la ruta Itata, hacia Ñuble, tiene que ver una con la recuperación de bosques quemados. Ahí el incendio del año 2023 fue de un alto impacto. Se perdieron muchas hectáreas de pequeños y medianos propietarios, pero también las estructuras de protección, ¿no es cierto?, que generan cortafuegos y limpiezas mucho más extendidas. ¿Ya? Ahí en particular se encuentra todo el complejo de Arauco, la planta Itata, que es la planta celulosa muy importante y que ha generado todo un cambio en sus unidades de protección de mucha mayor envergadura. ¿Ya? Porque finalmente hablamos de una nueva ruralidad, ¿no es cierto?, y también hablamos de las condiciones de cambio climático, que es nuestro nuevo escenario. Ya, lo estamos viendo con el incendio de California, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, que nuestro entorno se adapte, que nuestra sociedad se adapte a este nuevo escenario. Pero es una responsabilidad de todos. Y ahí donde el llamado a denunciar actitudes, ¿no es cierto?, sospechosas, focos de incendio, actos negligentes, es fundamental, porque los incendios son actos flagantes, son delitos. Y tenemos que tener esa capacidad, esa responsabilidad de que activemos esas denuncias, que en el fondo nos cuidemos entre todos, porque sabemos que los incendios son causados por el hombre. Margarita, preguntarte también, pensando un poco en los televidentes que nos están viendo a esta hora matinal Nuestra Casa, quienes tienen su cabaña, su casa en el campo también, ¿de qué manera ellos como ciudadanos, como dueños de casa, personas que también viven en las zonas rurales, se pueden cuidar, digamos, con estos cortafuegos nada más, o hay que hacer otras cosas ellos de manera particular? Tiene que ver mucho con reconocer muy bien el lugar donde estoy, el entorno, y tener todas las medidas de precaución, de prevención. El autocuidado, ¿no es cierto?, la limpieza de los terrenos, la limpieza de los microbasurales, la limpieza de los techos, cosas muy simples, los reservorios de agua, en piscina, en pequeños estanques, y lo más importante, el trabajo coordinado con sus vecinos. Porque el estar integrado con tu comunidad, el estar organizado en esa medida de prevención, tiene que ver mucho con esto de adelantarse e identificar condiciones que no son las que hay que hacer, por ejemplo, en los días de alerta. Si sabes, Gaby, a propósito de adelantar, me gustó mucho lo que se hizo este fin de semana, creo que fue el tema de cerrar los parques nacionales. A nivel nacional, con el tema de las olas de calor, se cerraron todos los parques nacionales. Yo encontré una medida, pero maravillosa. O sea, hay que tratar de tener estos resguardos porque, claro, lamentablemente hay muchas actividades humanas que pueden generar problemáticas. Y particularmente los parques nacionales son lugares de resguardo de la flora y la fauna nativa.
Y ahí me gustaría preguntar también la responsabilidad que le cabe a los pequeños, medianos o grandes propietarios de terrenos forestales, ¿no? Entendemos que también hay un uso de suelo respecto de ellos, ¿verdad? Sí. Hay un cambio en la vegetación, porque entendemos son árboles que no son nativos de nuestra zona, tienen otras condiciones, requieren otro tipo de cuidado, más agua, cambian los suelos. ¿Qué hay de la responsabilidad que les cabe a ellos respecto de también el cuidado de los vecinos y vecinas de los sectores? Mira, a ver, a mí me toca liderar el Departamento de Protección del Bosque, que tiene que ver con las empresas forestales que tienen programas de prevención y combate de incendios. Y como dijo Margarita, nosotros trabajamos desde hace prácticamente 10 años de manera muy comunada con CONAF y ahora en los últimos años con bomberos. Hoy día tenemos el equivalente nosotros al equivalente que tiene el Estado en términos de medidas de prevención y de combate. Chile es un caso bien especial, tiene sistemas públicos y sistemas privados de combate, pero no es que uno cuida lo público y otro cuida lo privado, al contrario, o sea, más del 45% de los incendios que nosotros combatimos son de vecinos. Claro. Porque estamos dentro de un territorio donde estamos circunscritos con vecinos. Bueno, y ahora, perdón, estamos con este cambio también, este proyecto que busca cambiar CONAF a otra entidad que sí va a ser estatal y que va a tener justamente la obligación de prevenir y fiscalizar. Exacto. Ahora, y obviamente las empresas forestales tienen certificaciones y programas que primero cuidan su vegetación nativa, ¿no es cierto? Nosotros no cosechamos el bosque nativo, sino que lo cuidamos, mantenemos, porque el bosque nativo forma parte del territorio donde están las plantaciones también. Y obviamente tenemos programas de prevención y extinción de incendios. Pero quiero reflejarme un poco en el tema, y ahí vamos a mostrar el tema regulatorio. En Chile los propietarios de bosques son 123.000 personas, muchos más que las empresas forestales, que puedo contar con estos dedos de esta mano. El más grande propietario de bosque en Chile es el Estado, es el Estado chileno. Por lo tanto, el primer tema, y nuestro primer deber parte con el bosque nativo, porque el bosque nativo generalmente no tiene caminos, no tiene fuentes de agua, no tiene helipistas. Cuando se produce un incendio en un bosque nativo, puede estar ardiendo semanas porque cuesta mucho llegar con recursos de combate. Entonces, si como país queremos cuidar el bosque nativo, tenemos que invertir en medidas de prevención para el bosque nativo para que no se nos queme, como pasa en Estados Unidos, como pasó en Canadá, que se quemaron, ¿no es cierto?, más de 18 millones de hectáreas de bosque nativo canadiense. El problema, cuando yo te hablé de estas tres palancas, la prevención social, el manejo del combustible, ¿no es cierto?, y el combate, es que el pequeño propietario chileno es un señor que tiene, voy a dar un ejemplo, 20 hectáreas de siembra, 20 hectáreas de sector para los animales y 20 hectáreas de bosque. Ese señor no tiene ninguna capacidad económica para manejar el bosque, para restaurar el bosque que se le quemó y volver a partir. Y ahí tenemos un problema como país en que el sector forestal, porque el sector forestal no son solamente las grandes empresas, sino son 123.000 propietarios, se empieza a jibarizar y a achicar producto de estos grandes incendios forestales que no han ocurrido, porque ellos no tienen ninguna capacidad de volver a partir. Porque el incendio forestal más encima es una de las emergencias que ustedes lo ven, se queman hasta los cercos, se quema la casa, o sea, no queda nada. Las otras emergencias, el tsunami, el terremoto, siempre algo queda para partir, ¿te fijas? Entonces ahí tenemos un tema, del punto de vista regulatorio, tenemos un proyecto de ley de incendios, que ustedes saben que está, aparte del Servicio Nacional Forestal, un proyecto específico de ley de incendios, pero que lamentablemente partió mal pensado, porque partió pensado en Santiago y probablemente en las grandes empresas forestales, pero las grandes empresas forestales son 5, 6 respecto a los 123.000 propietarios. Entonces, te genera una ley que está pensada en que los pequeños propietarios tienen los recursos para prevenir y combatir los incendios, siendo que el rol es del Estado chileno. Segundo, de que esa persona va a tener dinero para hacer las labores de intervención del bosque, que son caras, para poder hacerlas, ¿te fijas? En fin, la persecución penal del delito de incendio que decía Margarita, o sea, que en Chile menos del 1% de los incendios denunciados por una víctima se llega a identificar la persona responsable, y en cualquier país del mundo sea más del 20%, esas son palancas potentes que van todas sumadas
en la línea de evitar que se sigan generando incendios. Porque si no se encuentra nadie y se produce un incendio lamentablemente y no hay consecuencias, en Chile quemar es gratis. Ay, lamentablemente, una pena. ¿Te fijas? Una pena. ¿Y cómo estamos, Margarita, con respecto al aprendizaje de grandes emergencias, en este caso, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, acá con Chile? ¿Se aprende de esto que ellos realizan allá con esas labores? O de lo que vivimos nosotros mismos aquí. Nosotros tuvimos, nosotros hemos tenido, acuérdense, el 2017, los mega incendios, 2023, y sin duda que hemos aprendido, y eso nos ha permitido, ¿no es cierto?, enfrentar de mejor manera y mucho más coordinados, más integrados, que finalmente el camino que tenemos que seguir. Pero yo quiero hacer el punto, nosotros no podemos seguir teniendo más incendios, porque es finito, ¿ya? No podemos permitirnos como país que nuestros recursos, ¿no es cierto?, nuestra vegetación, nuestro entorno, nuestros recursos, nuestro desarrollo local, sobre todo en lo que tiene que ver con la ruralidad, esté constantemente amenazado. Ese es el punto clave, porque finalmente se destruyen fuentes de trabajo, se destruyen vidas, que es lo más grave, se destruyen futuros. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros nos tiene que movilizar, y a todos los actores, cada uno desde su rol, ¿ya? Desde un ciudadano de a pie hasta, ¿no es cierto?, los poderes máximos del gobierno y del Estado, en poder activar y decir, nosotros estamos mirando lo que está pasando en California, en invierno, nos puede pasar a nosotros el próximo invierno. Entonces no es sostenible que un país, ¿no es cierto?, viva con este temor. Imagínense, el espacio de las vacaciones, los meses de verano, las fiestas costumbristas, el desarrollo local territorial, queda todo paralizado y todo se transforma en una vorágine de atención por algo que es una amenaza del hombre. Sí. Entonces, ese yo creo que es el punto clave que nos tiene que movilizar y como espacio, ¿no es cierto?, de influir en que eso tiene que cambiar. Bueno, Corma pidió y exigió un fiscal dedicado exclusivamente a la investigación de lo que pasa con, por ejemplo, el incendio forestal de Los Álamos. La PDI está trabajando en aquello, ya se confirmó la intencionalidad, pero absolutamente por la cantidad de focos que hubo. Pero ¿cómo estamos en materia de investigación? ¿Cómo estamos con respecto a la justicia, donde lamentablemente tenemos un menos de un 2% de personas, de un 1% de personas identificadas, ni siquiera condenadas, como bien señalábamos? O sea, da la sensación efectivamente de que queda grande la tarea de encontrar a los responsables de las quemas año a año. Mira, yo te diría que si tú dices por qué en Europa es más del 20% los encuentran y los condenan, y aquí en Chile cuesta mucho encontrar a los responsables, si los dos sistemas jurídicos tienen policías, fiscalías y jueces. La diferencia está en la oportunidad. En Europa, cuando sale un incendio junto con las brigadas y los bomberos para ir a combatir el incendio, van los agentes de investigación de incendios al mismo incendio, al mismo momento, de inmediato. Y eso acá no se hace. Aquí en Chile no se hace, no ocurre. Aquí se hace días, semanas después, incluso años después. Yo como de repente como víctima me llega una notificación de la PDI o de Carabineros donde me piden información de un incendio que ocurrió hace 3 años atrás. Se pueden imaginar que 3 años después atrás no queda nada, ¿te fijas? No queda nada de nada. Y ese es un tema importante. Segundo, los medios tecnológicos. En España, de manera muy ágil, escuchas telefónicas, posicionan teléfonos celulares con las antenas en los lugares que han estado, se entrevistan a testigos, si hay cámaras en la ruta las recogen todas, ¿no es cierto? Está muy bien estructurado. Yo diría que el problema aquí en Chile funciona lamentablemente no de la manera que probablemente debiera ser para ser más exitoso. Todas las temporadas hacen importantes anuncios, sobre todo cuando hay incendios, de fiscales exclusivos, de policías exclusivas, pero yo voy a los resultados. Pero este año lamentablemente tenemos una reducción de 7.000 millones de pesos en el presupuesto para el Ministerio Público, hay el trabajo de Fiscalía, vamos a ver también cómo se desarrolla en todas las materias y en esta en particular. Nos alcanzó el tiempo lamentablemente, pero agradecemos muchísimo poder conversar con ustedes que están ahí directamente relacionados con lo que ocurre particularmente con los incendios forestales. Seguimos atentos siempre al trabajo de Corma. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 43.